Hola, buen día. Buenas tardes. Per què ha costat tant entrar l'equip avui al partit? Imposar-li ritme al partit? Bueno, pues porque hay un equipo que te pone las cosas difíciles, porque estos partidos son muy igualados en todos los sentidos y sabemos que era un partido de pico y pala, de trabajarlo, de ir haciendo camino, y creo que el equipo lo ha madurado muy bien. Yo creo que el equipo ha ido madurándolo muy bien. Bueno, hemos tenido controlado en todo momento nuestra portería, hemos ido a un bloque alto en el que hemos generado que ellos no estuvieran cómodos, hemos robado alguna en bloque alto, hemos podido hacer un poquito más esa primera parte que al final pues ha quedado en UI solamente. Y yo creo que el plan de partido era ese, ¿no? Y sabemos que son un equipo con dos líneas de cuatro muy juntas, con dos puntas muy trabajadoras que trabajan muy bien los partidos y muy correosos, y sabíamos que el partido era este, sabíamos que teníamos que trabajarlo mucho. Y luego con los cambios de Mar, Jau y Alfa, desde que han hecho los primeros jugadores, creo que hemos empezado a encontrar mucha más claridad a la hora de circular, y cuando mejor estábamos, pues viendo la expulsión de Yasser y te ha tocado todos los planes de partido, ¿no? Yo creo que si no es así, los últimos 20-25 minutos pintaba muy bien de cara nuestra. Y bueno, pues al final hay que valorar el punto, porque las condiciones en los últimos minutos pueden ser los que han sido. Molo, bona tarda. Hola. Perquè dins d'aquest guió que comentaves de que era un partit de cuinar-lo a foc lent, l'expulsió de Yasser en els últims 15-20 minuts ha trastocat molt el guió que teníeu pendent per aquesta recta final del partit, on el Lleida a més està acostumat també a fer gols? Muchísimo. Además, Levante B, si veis las estadísticas, ellos las primeras partes empiezan muy fuerte, muchos de sus goles las meten en los primeros 20-30 minutos. Es un equipo muy fuerte de primeras y que va cayendo un poquito conforme va pasando el partido, y sabíamos que en los últimos minutos íbamos a tener otras opciones, y ahí estaba el partido. Yo creo que las sensaciones antes de la expulsión eran de la llegada de José, el tiro de Abel, una llegada por la izquierda de Alfa, el córner que hemos sacado que se ha quedado ahí dentro del área que hemos rematado. Y de hecho, fijaros si es anecdótico, pero es que la expulsión es una jugada ofensiva nuestra, o sea, no es ni siquiera una jugada defensiva, de decir voy a cortar una contra, es una jugada ofensiva. Yo creo que el equipo estaba en su mejor fase del partido, y ya te digo, la pena es esa. Pero bueno, después han sabido reponerse, hemos sacado un punto que hay que darle mucho valor, y esto sigue. Sí, Molo, deies que havíeu tingut més o menys controlats al Llevant. L'entrenador del Llevant deia alguna cosa similar, que us havia tingut bastant controlats en atac. No sé si el partit en general ha sigut això, intentar evitar les armes ofensives del rival, i si en algun moment apareixia el gol, millor que millor. Bueno, al final los partidos se deciden por fases. La fase defensiva, yo creo que nuestro bloque alto ha sido bastante bueno, exceptuando dos desajustes que hemos tenido con Soberón, que ha bajado mucho la altura y Fal no ha saltado, pero hemos robado bastante y hemos generado mucha incertidumbre en ellos. Ellos lanzaban prácticamente sin ningún criterio. En nuestra fase ofensiva en posicional, pues hemos intentado salir de tres con laterales altos, encontrar ese eje por medio en esa línea de 4 y 2 puntas que hacen, que con Chávez lo hemos podido encontrar poco realmente, porque al final en los primeros minutos, insisto, los equipos están menos desgastados, las basculaciones llegan más a todos lados, y de eso se trataba, ¿no? De desgastarlos. Yo creo que el equipo lo ha intentado, insisto nuevamente, cuando mejor estaba, pues ha venido la expulsión y ha tocado todo. Molo, dones per bo, doncs, aquest empat en aquesta cursa estressant que significa aquesta segona fase? ¿Dones per bo aquest empat? ¿Cómo, verdad? ¿No me has escuchado? A ver, digo, dones per bo aquest empat en aquesta cursa estressant que significa aquesta segona fase decisiva de la competició? Bueno, yo de verdad, llevamos 5 partidos sin perder, que no lo hemos hecho en toda la temporada. El equipo se muestra sólido, el equipo se levanta frente a adversidades. Hoy teníamos 2 bajas muy importantes en esa media, bueno, 3 bajas muy importantes, perdón, porque Cano tuvo un E15 importante el jueves. También tenemos la baja de King, que con la sanción hoy de Torras no hubiera dado también mucho en esa media punta, y al final, sin prácticamente los 3 medias puntas del equipo, hemos tenido que jugar el partido de hoy, ¿no? Entonces, encima tenemos la expulsión. Bueno, ya te digo que yo le decía ahora la reflexión a los jugadores: este partido posiblemente en la primera fase lo hubiéramos perdido, porque se han ido muchos partidos de estos, y luego hemos hecho mucho de menos los empates.
Luego hemos echado mucho de menos los empates porque nos hemos dado cuenta que a la larga los empates hubieran valido para mucho. Bueno, vamos a ser positivos, vamos a coger este punto como bueno porque se ha trabajado, porque se ha disputado, porque ha sido un partido competido, porque no ha sido superior a nosotros. Nosotros superior a ellos, pues habrá sido un partido muy igualado, por puntos a lo mejor un poquito más en algunas fases, en otras ellos, pero es un partido igualado contra un equipo que lleva una racha muy buena y que bueno, insisto en que el punto tiene que ser positivo. Ahora bien, tenemos que ir a los siguientes partidos pues con la misma intensidad, con la misma idea de sacar punto delante y a trabajarlo, a trabajarlo. Molo, sempre t'acostumo a preguntar per les substitucions, per motius de les substitucions. De la triple substitució que has fet, l'home que ha sortit retirat era Chavero i no Yasser. Què et feia o què t'ha portat a decidir que Yasser havia de quedar-se al terreny de joc i en aquest cas Chavero retirar-se? No sé si és que estava ja cansat Alejandro Chavero. Per aquesta en concret, quin ha estat el motiu? Bueno, Yasser tiene mucha energía, es más joven, estaba bastante fresco. Chavero viene de una lesión de isquio que ya el día de Hércules pudo entrar unos minutos y lo habíamos fatigado. Queríamos coger piernas y en eso pues íbamos a apostar, ¿no? Por ese bloque harto de poder ir a por ellos, que es lo que hemos hecho el partido. Y bueno, pues es verdad que sabíamos del riesgo. Estaba Bell y Yasser con tarjeta. Bueno, pero al final muchos partidos la gente tiene la capacidad de jugar con una tarjeta y más siendo 10, ¿no? Cuando eres 9 o eres 10, que estás casi en la última línea del campo, que te saquen tarjeta es más complicado porque al final no están muchas situaciones de contra, suele ser más de 8, entonces bueno, entendíamos que ya se le iba a aguantar. Bueno, pues no ha sido así. Bueno, pues ahora todo lo pasado pues igual hubiera sido más inteligente el cambio ya, pues posiblemente, pero ya te digo que el pensamiento era eso, buscar muchas piernas, ir a alto como estábamos yendo y sacar a Mar en un estado un poquito más fresco, encontrarlo como hemos hecho y a partir de ahí circular un poquito más y llegar a última línea con más garantías que a lo mejor la primera parte. Molo, tornava Mata i Simic a la convocatòria després de la sessió, però ha repetit la parella de centrals que va guanyar l'Hèrcules. No sé si com a premi del bon partit que van fer o perquè Simic sempre que havia estat disponible havia sigut titular, si no me equivoco. Bueno, tengo la suerte de tener pues ahora mismo 3 centrales muy buenos y evidentemente vienen de hacer un gran partido y tengo que ser justo y lo bueno es que han hecho otro buen partido porque defensivamente el equipo estuvo muy bien y cuando sí me ha tenido que salir a ayudarnos ha hecho un buen partido. Entonces por esa parte tenemos a día de hoy esa posición bien cubierta y eso es una buena noticia, que el que salga lo va a hacer bien. Ha hagut de sortir a ajudar per la lesió de César. No sé què ens pots dir, què ha sentit, no sé qué primera impresión. Ha sentido ayer gemelo un poquito sobrecargado y aún es pronto para valorar un poquito lo que puede tener. Ha sentido, no ha llegado a ser pinchazo, pero sí sobrecarga importante. Veremos mañana o pasado cómo está.